entre el 2010 y el 2011, la pobreza nacional se redujo en 3.1%. Esto quiere decir que 1.2 millones de colombianos salieron de la pobreza. 1.2 millones de colombianos salieron de la pobreza. Una reducción de esa magnitud es muy difícil de conseguir, sobre todo de un año a otro. Por eso hay que resaltar ese resultado. Nosotros confesamos que quedamos sorprendidos porque no esperábamos una reducción tan significativa, aunque sí esperábamos una reducción por las políticas que hemos puesto en marcha. Y esto pues nos estimula a continuar con esa política. O sea, 1.2 millones de colombianos salieron en un año de la pobreza. La pobreza extrema, que ha sido una de nuestras obsesiones, ahí hemos tenido también un resultado muy importante. Ustedes ven en la gráfica, de 12.3 a 10.6, bajó entre el año 2010 al año 2011, 1.7% menos. Y eso significa que 674.000 personas salieron de la pobreza extrema. O sea, entre los pobres, de los más pobres, que son los pobres extremos, hemos logrado sacar de esa pobreza extrema a 674.000 personas. Esto ha tenido también algo muy importante. Generalmente lo más difícil en una política económica es reducir la desigualdad. Se mide por lo que los economistas llaman el coeficiente Gini. Y hemos visto cómo del año 2009 al año 2010 la desigualdad, en lugar de disminuir, subió de 55.7 a 56, pero del año 2010 al 2011 bajó de 56 a 54.8. Esa disminución en ese coeficiente, es decir, lo que se cerró la brecha, no tiene tampoco precedentes en la historia de Colombia. Es un aumento de la equidad que nunca habíamos logrado en toda nuestra historia. Inclusive hemos revisado las cifras varias veces porque los técnicos decían esto es demasiado bueno como para no confirmarlo, y hemos confirmado que así es, que realmente la desigualdad se redujo en una forma muy importante. El nivel mínimo que se ha logrado en el país desde que se hace este cálculo del coeficiente Gini había sido 55, o sea que nunca habíamos tenido un coeficiente tan importante. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles fueron las políticas que permitieron que esta reducción de la pobreza se diera? ¿Cuáles son esas políticas? ¿Por qué se dio ese resultado tan importante? No es una sola política, es una serie de políticas. Primero que todo, la reducción de la pobreza en el año 2011 se ha dado por algo que parece fácil, pero que en la práctica es muy difícil que suceda, y es que el crecimiento económico en este caso sí ha beneficiado a los más pobres. Nuestra política de prosperidad para todos y sobre todo para aquellos que más necesitan de la ayuda del Estado, salir de su miseria, esa política ha dado resultados, porque generalmente un crecimiento económico relativamente alto tiende a acentuar las diferencias y acentuar las desigualdades. En este caso fue, por fortuna, lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo contrario? Ustedes ven ahí en la gráfica, crecieron más los ingresos de los hogares pobres que los ingresos de los hogares de los más pudientes, y eso fue lo que permitió
reducir la desigualdad. Ustedes ven ahí cómo en la parte izquierda, el decil más de los más pobres fue el que más creció en materia de ingresos, y cómo un decil tras otro, del más pobre al más rico, se comportó mejor que el siguiente, es decir, la política fue muy efectiva en materia de distribuir en forma más equitativa el crecimiento económico. Y ustedes ven que la población más rica, el 10% más rico, sus ingresos se aumentaron 1.5%, y el de los más pobres se aumentaron 13.7%. Eso es exactamente lo que nosotros queríamos hacer, y por fortuna las políticas están dando esos resultados. Por otro lado, la política también muy importante que hemos venido desarrollando desde el primer día del gobierno, de generar empleo. Hemos sido muy exitosos. Más de 1.7 millones de empleos se han generado en estos 20 meses de gobierno. Pero ahí la caída porcentual del desempleo afectó en forma positiva más a los más pobres. Y ustedes ven cómo también por esa vía, esa política de fomentar la creación de empleo ha sido dirigida y ha beneficiado más a los que más necesitan ese empleo. O sea que esa es otra forma de ver cómo las políticas en su conjunto están obteniendo los resultados que desde un principio quisimos poner en el plan de desarrollo. Acuérdense que el plan de desarrollo lo definíamos en más empleo, y ahí está el resultado, menos pobreza, y ahí está el resultado. Ese plan de desarrollo, que fue tal vez el primer plan de desarrollo que estaba totalmente calibrado en el sentido de que no era una sumatoria de planes sectoriales, sino era un plan que tenían que ver lo que hacía el Ministerio de las Comunicaciones con lo que hacía el Ministerio de Educación, con lo que hacía el Ministerio de Salud. Y eso está dando muy buenos resultados. Otro factor que ayuda muchísimo a combatir la pobreza es mantener baja la inflación. La inflación es el impuesto más regresivo que tiene una economía, una sociedad, porque la inflación golpea directamente el poder adquisitivo de quienes solamente tienen un ingreso. En cambio, valoriza los activos de quien tiene activos, generalmente los que tienen activos son los más ricos. Al mantener la inflación baja, sobre todo la inflación de alimentos, se puede combatir la pobreza con más efectividad, y eso también lo hemos logrado. Acuérdense que las cifras de inflación de marzo fueron las más bajas en los últimos 52 años, y eso también ha contribuido a este resultado. Y están las otras políticas, las políticas sectoriales, que todas desde un principio, así lo hemos anunciado, deben tener como objetivo fundamental la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Y todas esas políticas contribuyeron. Por ejemplo, en la salud, el sistema de salud, con todos los problemas que ha tenido y que se están resolviendo, y falta mucho por resolver, pero se están resolviendo, aumentó en 2.3 millones el número de afiliados al sistema de salud entre el año 2010 y el 2011. Y se unificó para un porcentaje importante de la población el plan de beneficios, el POS, o sea que muchos de los que estaban en el régimen subsidiado comenzaron a tener los mismos beneficios del régimen contributivo. Eso también ayuda en forma importante a mejorar la calidad de vida de quienes están en el régimen subsidiado. Y hoy tengo un anuncio muy importante para hacer en este frente. La ministra de Salud, con su equipo, ya han decidido
poner en marcha la política del gobierno, anticiparse, y a partir del 1 de julio, todos los colombianos entre 18 años y 59 años, que son cerca de 11 millones, más o menos exactamente 11.445.000 colombianos, comenzarán a gozar de esa unificación. 11.445.000 colombianos que están afiliados hoy al régimen subsidiado, se les unificará el sistema y tendrán los beneficios, los mismos beneficios del régimen contributivo. ¿Esto qué significa? Que a partir del 1 de julio todos los colombianos tendrán el mismo tratamiento y el tratamiento mejor, porque lo que estamos haciendo es mejorando la calidad del servicio para los subsidiados para que tengan el mismo tratamiento, el mismo régimen que el sistema contributivo. Ese beneficio tiene un costo muy alto. Más o menos esa actualización cuesta cerca de 120.000 millones de pesos cada mes, pero eso ya está en el marco fiscal de mediano plazo. Tenemos los recursos ya garantizados para financiar esa mejora en la oferta del sistema de salud hasta el año 2022. O sea que eso es una noticia social de gran importancia que hoy damos y que va a agregar a que estos números se mejoren hacia el futuro, porque por supuesto lo que no se ha puesto en marcha pues no se ha reflejado en las cifras hasta ahora. En materia de educación, se beneficiaron 1.1 millones de estudiantes adicionales con la política que establecimos a partir del 1 de enero de este año de total gratuidad, una educación totalmente gratis desde el grado 0 al grado 11 para todos los colombianos que asistan a los colegios públicos. También tuvimos un impacto importante en la tasa de analfabetismo para la población mayor de 15 años, que se disminuyó la tasa de 6.6 a 6.4, y hay 680.000 nuevos aprendices del SENA que vienen de la población más vulnerable. De los 6 millones de aprendices del SENA que pasan por el SENA cada año, un poco más del 10%, 680.000, vienen de los sectores más vulnerables. En vivienda, se generaron 197.000 soluciones de vivienda y más de 100.000 soluciones de vivienda de interés de las BIS en el año 2011. Eso también contribuyó a mejorar las cifras que estamos presentando. En materia de acueducto, en el año pasado se realizaron nuevas conexiones de acueducto que beneficiaron a 620.000 personas. Ese es uno de los factores que se miden cuando uno va a decir si una persona está en pobreza extrema o no está, si tiene acceso al acueducto. Conexiones de gas, que también es un factor que contribuye mucho a mejorar la calidad de vida de quien tiene acceso. Hoy podemos decir que 400.000 usuarios nuevos están conectados a gas natural de los estratos que más nos interesan: estrato 1, estrato 2 y estrato 3, eso el año pasado únicamente. Y, por supuesto, nuestra política de banda ancha, que ha sido muy exitosa en la medida en que hemos podido conectar muchos más hogares de los que habíamos previsto con banda ancha para que tengan acceso al Internet. Aumentaron en 2.6 millones entre el 2010 y el 2011. En agricultura, donde está concentrada la pobreza, ahí hay más pobres en el sector agrícola que en las ciudades, pues hemos venido adjudicando hectáreas a familias campesinas pobres,
familias desplazadas, hemos beneficiado hogares con apoyos de construcción, de reparación de vivienda, se han otorgado créditos a pequeños productores por valor de 2.64 billones de pesos y que benefician a más de 453.000 campesinos, familias campesinas. Y también pues más de 9.000 familias de pequeños productores agropecuarios están apoyados por los servicios que estamos dando a los campesinos con servicios de microempresario para que desarrollen sus negocios. En la Red Unidos, que es el programa enfocado específicamente a graduar a los de la pobreza extrema, el número de familias atendidas aumentó en 104.000 familias más atendidas. Las familias en acción, se ha mantenido el programa muy activo y alcanzaron 2.6 millones de familias. En primera infancia también se ha hecho un gran esfuerzo, por primera vez se está dando prioridad a los niños entre 0 y 5 años. Aumentaron en 23.000 el número que ya teníamos de atrás y 45.000 niños adicionales beneficiados con los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En resumen, y esto es lo que creo que es muy importante como mensaje, en materia de empleo, en el plan de desarrollo pusimos como meta que íbamos en el cuatrenio a generar 2,5 millones de empleos. Pues bien, llevamos 22 meses de gobierno y ya hemos generado 1.731.000 empleos. Eso significa que hemos cumplido el 69.2% de la meta en menos de la mitad del periodo presidencial. O sea que ese es un resultado concreto y muy importante, porque como les decía, más empleo era uno de los objetivos fundamentales y es uno de los objetivos fundamentales del plan de desarrollo. En pobreza, vamos en 34.1, la meta era bajar la pobreza a 32, comenzamos en 37.2, que era el que teníamos en el año 2010. Lo bajamos a 34.1. Eso significa que en estos 22 meses hemos cumplido el 59.6% de la meta en la reducción de la pobreza. Y en pobreza extrema, redujimos de 12.3 a 10.6, es decir, llevamos el 68% de la meta cumplida, porque la meta es 9.5, así aparece en el plan de desarrollo. Y esto es un resultado muy importante que queremos resaltar, porque pocos países, así como podemos decir que en un momento de convulsión internacional, la mayoría de los países están luchando para que no se suba el desempleo, nosotros estamos generando empleo. Estamos generando empleo y al mismo tiempo estamos reactivando la economía, y ese crecimiento de la economía se está distribuyendo en forma equitativa hacia los más pobres. Por eso estos resultados de disminución de pobreza y de reducción del coeficiente Gini, es decir, lo que mide la desigualdad, no tiene precedentes en la historia de este país. Vamos a continuar, por supuesto. Les he dicho a los funcionarios, a los ministros, esto lo que nos impone es un reto adicional a continuar en esta senda de mejorar el empleo y mejorar los índices de pobreza. Pero creo que el país debe sentirse muy satisfecho
con estos resultados que se han logrado en estos primeros 22 meses. Estas cifras son cifras que corresponden a una serie de estudios y encuestas que abarcan más de 1 millón de personas. Es decir, no hay cifras y encuestas más exactas, más fidedignas que las que se utilizaron para estas cifras y se utilizan tradicionalmente. Por eso estamos tan confiados en que estas cifras son un reflejo de una realidad que estamos viviendo y que lo sentimos a donde vamos, pero que por supuesto todavía hay mucho por hacer. Todavía hay más de 2.200.000 personas desempleadas, todavía hay más de 15 millones de personas pobres, y por eso tenemos que continuar. Pero lo importante es que hemos logrado unos muy buenos resultados en muy corto tiempo, y eso lo están reconociendo nacional e internacionalmente, y eso nos compromete a reforzar nuestras acciones para seguir por ese camino. Más equidad, más empleo y más seguridad.